Cáncer. O si Saturno regresa a tu casa 9. Para Cáncer. Qué gran momento para terminar de crecer. Qué gran momento para terminar de buscar, porque la energía de Cáncer de entrada ya nos dice que hay temas relacionados con familia, con raíz, con mamá, con papá. El signo ascendente solo Luna Cáncer no nos difiere de esto. Y Saturno en la 9 empieza a mostrar a dónde estás buscando a mamá, cuál es el concepto que tienes de mamá. Y Saturno también en la 9 nos dice cómo vas a crecer y aprender, o a lo mejor estás viendo a mamá y a papá en un maestro o en uno de afuera, en un extranjero, no necesariamente en el sentido de decir que es una persona de otro país, sino en el extranjero de tu vida, es decir, fuera de órbita donde no pertenece, donde no debe estar, y estás maternando, paternando algo que no se relaciona, ¿sí? Y tampoco mamá y papá en el hoy son los que están en la foto, los que te dieron a luz. Saturno en la 9 dice, ¿cómo vas a generar la propia estructura de tus creencias, de tu filosofía de vida? O todavía eres de los que dice mi mamá y mi papá y se te viene a la cabeza a los que están en la casa. O sea, todavía no te has desprendido de ahí. A lo mejor personas ya grandes, ¿no? Personas que ya tienen incluso hijos, nietos. ¿Todavía sigues llorando a tu mamá? ¿Por qué lloras a tu mamá? Es ese Saturno que dice, ¿por qué estás llorando a tu mamá? ¿Cómo es que tienes 60 años, 65 y estás llorando a la mamá? O sea, Saturno desde ahí dice, no has aprendido, sobre todo a Cáncer, ¿no? Que Cáncer viene con ese legado de vida, sea Sol, ascendente, Luna, vienes a incorporar esta sustancia de qué es familia, de qué es hogar, de cómo me relaciono y cómo genero una estructura de ahí. Y como la casa 9 es el aprendizaje, la casa 9 es lo que me jala, la casa 9 es a la final lo que nos da idea, un Saturno está pidiendo ahí eso, estos 5 meses y medio reevaluar dónde estoy ubicando a mi mamá o a mi papá y por qué no, también cómo me estoy relacionando con esas ideas de futuro, que es lo que me va a dar fuerza. O a lo mejor estoy utilizando el conocimiento, Saturno también en la casa 9 porque está en la casa de su antagonista, en este caso Júpiter, Sagitario, y eso me está impidiendo volar y estoy sintiendo a Saturno como algo que me restringe y que no puedo, es que yo no puedo salir de acá, Juan. Pero Javier, tú eres un hombre de 50 años y como no porque estoy cuidando a mi mamá o no porque estoy tal cosa y yo no puedo tener pareja por mamá y yo no puedo trabajar porque imagínate que mamá y que papá y que todo. O sea, ¿cómo estoy asumiendo mi filosofía de vida frente a la vida? ¿Cómo estoy asumiendo mamá y papá en mi vida? No los egoicos, no los que están en la casa o a lo mejor ya ni en la casa, sino en una foto y todavía sigo anclado de por qué te fuiste o cosas así. La casa 9 es muy de eso, la casa 9 es muy de cuáles son tus filosofías de vida, tu estructura psíquica, cuál es la parte psíquica personal que te sostiene a ti en la 9 para emprender cualquier viaje. Sí, siento que ahí está, por ahí va. Poderoso. Totalmente en sincronía con tu análisis, sí. Solamente quiero sumarle que Saturno, al devolverse allí a la casa 9, está haciendo una reflexión profunda de los principios y la dirección de vida que he llevado hasta ahora. Entonces es como si me mostrara con hechos, o me lo ha venido mostrando finalmente desde el 2023, me ha venido mostrando que tal vez esa forma, esa dieta, esa visión de vida, esas filosofías que he seguido, pues ya no están sirviendo. Ya no son útiles, fueron constructivas, me dieron mucho sentido, me salvaron de una gran depresión en algún momento dado, pero ya, ya cumplieron su objetivo. Y es como si me mostrara la realidad, mira tus gurús, mira la humanidad de tus gurús, mira la humanidad de esa filosofía de vida. Es como, aterriza, o sea, ¿en serio vas a seguir dirigiendo toda tu vida para ello? Y esto, ¿cuál es el objetivo? Démonos cuenta que la casa 9 está regida también por Júpiter. La casa 9 natural es de Sagitario, ¿sí? Y Júpiter es el que te está visitando en este momento, querido Cáncer. Entonces esto puede estar ayudando para, para que, para que te des cuenta de las cosas.
y no sigas eh, evadiendo la responsabilidad de tu vida, evadiendo el coraje para salir al mundo, para comerte al mundo, por unas visiones y unas filosofías de vida que ya están caducas. Es como date cuenta que esa dirección ya caducó y necesitas renovarte. Y la renovación está dada para ti durante todo este año, hasta mayo del próximo año, que Júpiter sigue allí en Cáncer, hasta junio, creo, prácticamente. Y esto lo que está diciendo es, con coraje, investiga el mundo, lánzate, da el paso, aparece el camino. Eh, pero si te quedas anquilosado con un Saturno en la 9 diciendo únicamente mi creencia, mi visión filosófica y lo que he hecho durante más de 30 años es lo único que sirve, o sea, eso ya caducó. ¿Sí? Entonces, este retorno es para recordarte un trabajo que has venido haciendo desde el 2023 al respecto y que ya para 14 de febrero, para San Valentín, puedes recibir tu regalo de coraje y valentía y empezar a experimentar nuevas formas, nuevas visiones, nuevos caminos y repotenciar la dirección de vida. Y todo esto que dijiste de la madre y del padre me fascinó, Javier. Yo creo que ese es un trabajo, siempre es un trabajo para Cáncer, pero en este momento mucho más. Sí, porque es como Júpiter diciendo avanza y crece en tu yo, pero con un pie en Saturno, un pie firme que dice con madurez y mira las caídas, mira cómo te has caído, mira qué te duele para que puedas aprovechar a Júpiter en tu signo y avanzar. Es bien retador, Mm, como un pie allá y un pie acá. mm. O sea, Y es que esta es la corona, sí, allá arriba. Entonces, por eso Cáncer está, yo diría que en especial lo que es Cáncer y Géminis están muy llamados a hacer un trabajo con esta retrogradación. Mm. sí.